Hola, hola, ¿qué tal amigos? Gusto en saludarles. Bienvenidos a la continuación del capítulo 7. Lo llamaremos capítulo 7.1. Recuerden que tiene como título Introducción a CSS. Ya en el capítulo anterior nosotros conversamos sobre qué es CSS. Sabemos que ya sus siglas en inglés significan hojas de estilo en cascada. Muy bien, vimos la parte de cómo usar CSS, vimos que se puede usar de forma en línea, la forma interna y la forma externa. Ok, entonces vamos a continuar tocando otros aspectos referentes a CSS que son muy importantes a la hora de nuestros diseños de páginas web. Ok, entonces vamos a analizar eh, esto que seguramente se estarán preguntando qué significa la palabra cascading en CSS. Entonces la palabra cascading, como lo estás observando aquí en este texto, significa que un estilo aplicado a un elemento principal también se aplicará a todos los elementos secundarios dentro del elemento principal. Entonces, vamos a explicar esto con un ejemplo. Vamos a nuestro editor de códigos. Ok, aquí nos encontramos en nuestro editor de código Sublime Text, lo que estábamos viendo en el video anterior. Ahora vamos a crear un nuevo ejemplo. Para ello vamos a hacer un nuevo archivo. Lo vamos a llamar index4. Guardamos con control S. En mi caso lo tengo guardado en descargas, curso web, en una carpeta llamada ejemplo CSS. Y aquí lo voy a guardar como index4.html. Guardamos, hacemos la estructura básica de HTML. Voy a colocarle un título aquí, cualquier título. Puede ser capítulo 7.1 CSS. Recuerda que el título es lo que aparece aquí arriba. Ok, vamos a abrir este documento que acabamos de crear. Index 4, lo abro con mi navegador y podemos observar entonces que está en blanco. Ok, vamos a crear un archivo nuevo. Recuerda que la forma más recomendada de utilizar CSS es a través de un archivo externo. Entonces vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a guardarlo. En este caso lo vamos a guardar en nuestra carpeta CSS que creamos dentro del proyecto ejemplo CSS. Y lo voy a llamar estilos2.css para que no utilicemos el mismo y no nos confundamos. Guardamos y aquí tenemos entonces una hoja vacía donde podemos colocar sentencias o declaraciones CSS. Ok, el siguiente paso es llamar ese archivo que acabamos de crear. Recuerda que hay un elemento llamado link y vamos a dar la ubicación del archivo que acabamos de crear. Parte desde la ruta donde está guardado este documento que estás viendo aquí, el cual está aquí en descargas, en mi caso, curso web. Entonces la ruta es la carpeta CSS y dentro de CSS está nuestro archivo. Entonces él va a la carpeta CSS y luego el archivo estilos2.css. Muy bien, vamos a abrir un poco para que lo veas mejor aquí. Perfecto, o vamos a cerrar aquí para que veamos un poco mejor la pantalla. Muy bien, entonces aquí tenemos estamos llamando a nuestro archivo CSS estilos2 que acabamos de crear. Guardamos, vamos aquí hasta nuestro documento web. Vamos a hacer botón derecho, vemos el código fuente y observamos el link que acabamos de crear. Esta URL nos debería llevar a nuestro archivo. Aquí dice que hay un error porque este slash
está de más. Guardamos, actualizamos aquí, perdón. Ahora sí llama al archivo, que por supuesto está totalmente en blanco. Muy bien, entonces lo que te quiero explicar es por qué se conoce con el término cascada. Si vamos nuevamente a nuestro enunciado, recordamos que nos dice que la palabra cascada significa que un estilo aplicado a un elemento principal también se aplicará a todos los elementos secundarios dentro del elemento principal. Entonces vamos a hacer ese ejemplo. Vamos a crear un elemento nuevo que no hemos visto nosotros, después estaremos hablando de él, se llama div, y dentro de ese elemento vamos a crear, por ejemplo, una etiqueta P o un elemento P, es un párrafo con un texto Loren de ejemplo. Guardamos y actualizamos nuestro archivo. Ok, aquí tenemos nuestro texto Loren. Ok, según el enunciado dice que va a afectar el estilo aplicado a un elemento padre, a un elemento principal, va a afectar a todos los elementos que estén dentro de ese elemento principal. Por eso se llama cascada. Si nosotros colocamos aquí en el estilo, el div va a llevar, por ejemplo, el color del texto, que es con el color blue, y guardamos. Entonces quiere decir que estamos aplicando este estilo al div y que este estilo va a ser aplicado a todos los elementos que estén dentro del elemento principal, que es div. Si actualizamos, observa que la letra C acaba de pintar de color azul. Todo lo que coloquemos dentro de este div, por ejemplo, colocamos un H1 y lo guardamos. Todo lo que coloquemos dentro de ese div se va a colocar de color azul, porque ya estamos nosotros afectando al div principal. ¿Cómo podrías tú pintar este H1 de otro color? Bueno, podrías fácilmente colocar un estilo directamente aquí, por ejemplo, que sea color rojo. Si guardamos, actualizamos, fíjate que ahora sí podemos pintarlo de un color más específico. Sin embargo, esta es una forma de hacerlo utilizando el estilo directamente dentro del elemento. Pero si no queremos utilizar este estilo directamente del elemento para pintar el elemento de otro color que no sea el del elemento padre, entonces podemos hacer lo siguiente. Si nos vamos aquí a estilos, podemos crear un estilo solamente para los H1. Vamos a colocar el color de letra, por ejemplo, en verde para diferenciarlo. Guardamos y obtenemos entonces que estamos diferenciando, estamos independizando este estilo de la etiqueta padre, que es el div que estamos viendo aquí. Ok, entonces el CSS es un poco complejo porque debemos trabajar de una manera ordenada, ya que CSS también trabaja de forma jerárquica. ¿Qué significa esto? Jerárquico, como bien lo dice aquí, significa que tiene que ver con el orden en que se declaran las instrucciones CSS y el grado de especificidad de CSS. Seguimos adentrándonos en lo complejo de CSS. Lo importante es que mantengas un orden. Te voy a dar unos ejemplos para que observes de qué manera trabaja CSS. Y explicaremos entonces lo que es el término jerárquico o el grado de especificidad de CSS de una manera básica. Recuerda que CSS es algo muy extenso y este capítulo solamente se centra en una introducción a CSS. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos un poco más fácil a lo que me refiero con el grado de especificidad y la parte jerárquica. Vamos a centrarnos en el siguiente ejemplo. Imagina que tienes aquí, vamos a borrar un momento esto aquí y vamos a hacer este escenario. Imagina que tienes estas dos expresiones como tal.
pero resulta que aquí vas a colocar el color rojo y aquí estás colocando el color verde. Si te fijas, aquí existe como una especie de redundancia, porque primero me estás diciendo que se aplica el color verde a todos los H1, color verde de la letra, y luego me estás diciendo que aplique el color rojo a todos los H1. Entonces el navegador tiene que interpretar que, o tiene que tomar la decisión de qué va a hacer en ese momento. Y eso tiene que ver con la forma en que el navegador renderiza todo. El navegador trabaja desde arriba, leyendo el código de arriba hacia abajo. Entonces, si actualizamos aquí, observas que se pintó de color rojo, o sea que el navegador decidió utilizar esta sentencia que estás viendo aquí. ¿Por qué? Porque primeramente él tomó el H1 y lo pintó de color verde. De alguna manera lo guardó en algo como en una memoria, pero cuando se encuentra con esta sentencia me dice ya no es verde, sino rojo. Entonces se queda con la última sentencia. Si colocamos aquí este orden, por ejemplo, primero lo colocamos rojo, guardamos, comprobamos entonces que está aplicando el último estilo que se encontró. Esto tiene que ver con una parte también jerárquica y la forma como renderiza el navegador. ¿A qué me refiero con el grado de especificidad? Por ejemplo, si yo aquí directamente le coloco al estilo otro color directamente en línea, vamos a colocarle por ejemplo el color gris y guardamos, actualizamos, observa cómo se pinta de color gris. Entonces, ¿qué estamos demostrando con esto? Que la mayor prioridad la tiene el estilo directamente aplicado al elemento. No importa aquí qué color vayas a agregar, si es la misma propiedad y ya la estás colocando aquí, la prioridad la va a tener directamente el estilo colocado directamente al elemento. Ok, si nosotros no utilizamos esta sentencia aquí, el estilo, guardamos, actualizamos, obviamente se aplica este estilo. Hay otros escenarios, por ejemplo, aquí estamos trabajando con el nombre del elemento. Recuerda que los elementos HTML son H1, el elemento P, el elemento div, que no lo hemos visto, lo conocimos en este video, el elemento table, que es la tabla. Estos son los nombres de los elementos, pero también hay una forma de identificar los elementos con un atributo colocado directamente en el elemento. Por ejemplo, uno de ellos es el atributo ID. Vamos a colocar aquí un ID, puede ser el que se te ocurra. Por ejemplo, ID 1. Yo puedo colocar aquí lo que se me ocurra. Puedo colocar aquí un nombre, por ejemplo, qué sé yo, un color, nombre de color, por ejemplo así, nombre, color, algo así. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, ID 1 y guardamos. Si yo me voy nuevamente a mis estilos, la forma de verificar ese ID o la forma de trabajar con ese ID es a través de este símbolo, símbolo de numeral, algunos le dicen gato, pero ese símbolo, y utilizamos el nombre del ID que acabamos de colocar, que es 1. Colocamos ID 1, okay, exactamente el mismo nombre. Abrimos llave y ya aquí podemos aplicarle directamente estilos también. Por ejemplo, aplicamos el color, vamos a aplicar un color aquí, yellow, amarillo, guardamos y veamos qué va a pasar. Estamos haciendo referencia al mismo elemento, solo que aquí lo estamos llamando por nombre y aquí lo estamos llamando por el ID, que en todo caso viene representando el único ID que hay es el H1. Otra cosa que quiero mencionarte, cuando trabajamos con ID en un elemento dentro de un documento, los ID son únicos, no deben repetirse, porque entonces estarías creando errores en tu página. Ok, entonces vamos a guardar
Actualizamos aquí y observamos que ahora se pinta de color amarillo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el ID, al colocar el ID, tiene prioridad sobre el nombre directamente del elemento. Si nosotros colocamos esto más arriba, aquí, guardamos, vemos cómo se comporta nuevamente y sigue pintando de color amarillo. Ahora, hay otra forma de identificar también el H1. Podemos identificarlo con una clase. Una clase se escribe de esta manera. Por ejemplo, vamos a borrar aquí el ID y vamos a escribir la palabra class. Class, igualmente, tú decides el nombre de la clase. Por ejemplo, yo le puedo poner lo que a mí se me ocurra, la clase PPP, por decirles algo. La clase, el nombre de las clases sí se pueden repetir en el elemento, ahí no hay problema. O sea que yo puedo tener, si quiero, un H2 también. Un H2 que diga hola, ¿qué tal? Guardamos y le colocamos también la misma clase, PPP. Ahí no hay problema. Si vamos a nuestra hoja de estilo, la forma de identificarlo, la clase en la hoja de estilo, es con un punto, el nombre de la clase, que colocamos PPP, abrimos llave y nuestra sentencia CSS, que es, en este caso estamos trabajando con el color, vamos a pintarlo de un color marrón, brown. Guardamos, actualizamos y observamos ahora que se pintan de color marrón porque está obedeciendo a la clase. ¿Ok? Este estilo no se está aplicando a nada porque no tenemos ningún ID colocado. Pero si nosotros colocamos un ID al estilo H1, por ejemplo, ID1, también puede darse el caso de que tenga ID y tenga clase. Si actualizamos, observa que el ID que está pintando de color amarillo sigue siendo la prioridad. ¿Ok? Ahora, ya sabemos que después de el estilo aplicado directamente al elemento, la segunda prioridad la tiene el ID. ¿Ok? Incluso tiene prioridad con respecto a la clase. Entonces, si vamos por orden, la primera prioridad la tiene el estilo, directamente aplicado en línea. ¿Sí? La segunda prioridad la tiene el ID, que se representa de esta forma. Y la tercera prioridad la tiene la clase, que se representa a través del punto. Bien, ya dicho esto, también podemos mencionar que la última prioridad la tiene el nombre del elemento como tal. Identificar el nombre solamente por su elemento. También tenemos que comprender que de manera por defecto o de manera predeterminada, ya los estilos CSS están aplicados. Por ejemplo, cuando nosotros realizamos un párrafo, él ya viene con una letra de color negro. Ya eso es un estilo CSS que tiene el navegador de forma predeterminada. Nosotros venimos entonces afectándolo ya a través de nuestros estilos, que como mencionamos podemos identificarlo tanto por el nombre del elemento como por una clase o por un ID, y que cada uno de ellos tiene prioridad sobre otros. Muy bien, entonces en el próximo capítulo vamos a ver una práctica, vamos a hacer un pequeño diseño donde vamos a aplicar CSS, ya no solo color, sino otros atributos, otras propiedades de CSS. Por ejemplo, hemos trabajado también con el background color, por ejemplo un color green, color verde. Si guardamos, actualizamos, aquí está el background color. Podemos trabajar con la propiedad padding, que esto se expresa por megapíxeles, px. Si actualizamos, el padding es la distancia que hay internamente entre el elemento que está colocado interno con el borde de ese elemento. Como puedes observar aquí, si nosotros quitamos
Guardamos y actualizamos. Fíjate lo que hace el padding. Muy bien, volvemos a colocar el padding. Por ejemplo, también el margen es otro. Si le das un margen, por ejemplo, de 50 píxeles, guardamos, actualizamos. El margen es la distancia que hay entre ya el borde de la pantalla y el elemento. En este caso le estoy dando un margen de ambos lados. Pudiéramos también nosotros hacer un margen, la propiedad margen a la derecha, de por ejemplo, pongámosle 100px, guardamos y actualizamos y vemos que el margen crece del lado derecho. Entonces, esta y muchas propiedades que existen en CSS, vamos a estar tocando algunas propiedades distintas a las que hemos visto en la próxima clase. Entonces, esto ha sido todo por esta clase. Por favor, suscríbete si no lo has hecho. Por favor, ayúdanos con un like y comparte nuestro material. Hasta pronto.